En el vídeo Nueva herramienta de texto vimos el panel Gráficos Esenciales incluido en la nueva actualización de Adobe Premiere CC 2017.1. Vimos que está formado por dos pestañas o modos, el modo editar y el modo examinar, que será el que veamos más detenidamente en este vídeo. En la pestaña examinar vamos a poder utilizar una serie de gráficos predefinidos que... Esa frase no la iba a decir yo. No, te dije que tú salías al final, tu frase es al final, no ahora. Ya veo, quieres ser tú el protagonista. En la pestaña examinar vamos a poder usar una serie de gráficos predefinidos que vienen incluidos en el programa, y que usarlo será tan fácil como seleccionarlos y llevarlos a la línea de tiempo. Podemos usar gráficos para realizar títulos, los créditos finales de nuestra producción, overlays para situarlo en cualquier esquina de nuestro vídeo, rótulos animados y gráficos más elaborados para, por ejemplo, mostrar la clasificación de los jugadores de cualquier juego. Aparte de poder utilizar estos gráficos que trae por defecto, vamos a poder instalar plantillas creadas en otros programas y, sobre todo, vamos a poder guardar las que realicemos nosotros para poderla utilizar en futuros proyectos. Eso me parece súper interesante. En esta segunda parte veremos la pestaña examinar del panel Gráficos Esenciales y aprenderemos a guardar nuestras propias plantillas una vez creadas. ¿Estás preparado? Vamos a continuar viendo la nueva herramienta de texto de Adobe Premiere y antes de continuar os voy a mostrar una de las mejoras que tenemos gracias a que los textos ya no son elementos del proyecto sino efectos. En este ejemplo del final del tráiler de la película Star Wars El Último Jedi tengo un texto creado con la antigua tituladora. Como podéis ver existe un elemento de título en el panel proyecto y como siempre para editarlo habría que hacer doble clic en el elemento en la línea de tiempo para que se nos abra la tituladora. La cerramos y a continuación vamos a copiar y pegar este título en la línea de tiempo porque, por ejemplo, necesitamos otro título conservando la apariencia de las letras del que ya tenemos creado. Para realizar esta acción podemos copiar el clic usando comando C si estamos en un Mac, control C si estamos en un Windows o simplemente pulsando con el ratón derecho encima del clic seleccionando copiar. Para pegarlo, tan fácil como llevarnos el cabezal de reproducción al lugar exacto y pulsar comando V si estamos en un Mac o control V en un PC. En las versiones anteriores a la CC 2017.1, si modificábamos el texto en una de las copias que habíamos realizado, por ejemplo, vamos a cambiar el texto del segundo título, para ello hacemos doble clic y en la tituladora le cambiamos el texto, por ejemplo, a diciembre, que es el mes en el que se estrena la película. Si cerramos la tituladora y comprobamos los títulos, veremos que Adobe Premiere no solo ha cambiado el texto en la segunda copia, sino que también en el original, ya que mediante este proceso de copiar y pegar en la línea de tiempo, Premiere no creaba un título diferente, sino un duplicado. Voy a eliminar estos títulos y crearé uno nuevo usando la nueva herramienta de texto. Para ello, pulsamos en la herramienta Texto, escribimos directamente en el monitor del panel Programa, Próximamente, y lo colocamos en el centro del plano. Bien, si ahora realizamos una copia de la misma manera que antes y le cambiamos el texto, que como ya vimos en el vídeo, nueva herramienta de texto, es tan fácil como seleccionar el clic en la línea de tiempo, elegir la herramienta texto en el panel herramienta y pulsar con el cursor encima del texto en el monitor del panel programa. Seleccionamos todas las letras, las borramos y vamos a escribir diciembre. Con la herramienta selección lo centramos en el plano y pulsamos en cualquier sitio del monitor que no contenga texto para salir del modo editor. Si ahora comprobamos ambos títulos veremos que el texto original no ha cambiado, ya que Premiere con esta herramienta trata a cada capa copiada como un texto independiente. Otra de las novedades que tenemos en esta versión es la siguiente. Si usamos la misma fuente para determinados títulos a lo largo del proyecto, podemos guardar estos estilos para usarlos cuando queramos sin tener que estar modificando las propiedades del texto cada vez que lo creemos. Vamos a verlo con este ejemplo. Voy a modificar la apariencia del texto próximamente y le voy a dar el estilo que suelo usar en los títulos de las miniaturas de este canal. Para ello, selecciono la capa de texto en la línea de tiempo, voy al panel Gráficos Esenciales, elijo la pestaña Editar y selecciono la capa de texto. En los controles del texto voy a modificar la fuente, que usaré American Captain, con un color de relleno naranja y el siguiente tamaño. Una vez que ya tengamos un estilo creado, podemos guardarlo de la siguiente manera. Pulsamos el texto que contiene el estilo que queremos guardar en el panel Gráficos Esenciales y a continuación vamos a Estilos Maestro. Ahora mismo no tenemos ningún estilo creado y por eso nos indica que no hay ninguno.
abrimos el desplegable y pulsamos en Crear estilo de texto maestro. Se nos abre la ventana de estilo de texto nuevo y le damos un nombre. Por ejemplo, estilo título Edítalo Pro y pulsamos Aceptar. Si más adelante en el transcurso de nuestra edición necesitamos volver a crear un texto con la misma apariencia, color y tamaño, ya no tendríamos que ir modificándole todas las opciones del texto. Simplemente escribiríamos el nuevo texto, nos iríamos al panel Gráficos Esenciales, en la pestaña Editar seleccionamos la capa del texto que queremos modificar y en Estilos Maestro elegimos Estilo Título Edítalo Pro y automáticamente el texto cambiará su apariencia ahorrándonos tiempo y haciéndonos la edición más sencilla. Vamos a continuación al panel Gráficos Esenciales y esta vez vamos a seleccionar la pestaña Examinar. Aquí nos encontramos con un número de carpetas que contienen gráficos prediseñados ordenados por tipos y funciones y dos gráficos básicos que se encuentran fuera de las carpetas por ser de uso general. Usarlos es muy fácil. Por ejemplo, vamos a usar un rótulo animado. Seleccionamos la carpeta y de todos los que tenemos voy a elegir el último de la lista. Para usarlo basta con seleccionarlo y arrastrarlo hasta la línea de tiempo. Una vez que se haya cargado completamente, que tardará más o menos dependiendo de la velocidad de tu ordenador, podremos reproducirlo haciendo pasar el cabezal de reproducción por encima. Como podéis ver, este que hemos elegido tiene una pequeña animación. Si lo seleccionamos en la línea de tiempo y nos vamos a la pestaña Editar del panel Gráficos Esenciales, allí podremos ver todas las capas que forman parte del gráfico prediseñado que hemos elegido. Tenemos una primera capa de texto correspondiente al texto Your Name Here, una segunda capa de gráfico que corresponde con el rectángulo que se forma en torno al primer texto, una tercera capa correspondiente al texto Insert Title Here y por último una capa de gráfico correspondiente al rectángulo blanco que está debajo del texto anterior. A partir de aquí configurarlo a nuestro gusto es muy fácil. Podemos eliminar capas que no nos interesen, por ejemplo, si no queremos la parte de abajo del gráfico, es decir, solo queremos un título, sería tan fácil como desactivar la vista de las dos últimas capas. De esta forma ya solo tendríamos el primer texto y su animación. Para tenerlas de nuevo visibles, volvemos a activarlas. Vamos a continuación a modificarlo. Seleccionamos la primera capa y para modificarla, pulsamos la herramienta Texto. Nos llevamos el cursor al panel Programa y borramos el texto existente escribiendo, por ejemplo, mi nombre. Selecciono a continuación todo el texto y en aspecto le voy a modificar el color de relleno por este naranja. A continuación, en la siguiente capa, le voy a cambiar el color del trazo, eligiendo de nuevo este naranja. En la siguiente capa, al igual que hicimos con la primera, voy a cambiarle el texto a Edítalo Pro y el color a blanco. Y ya para terminar, a la última capa le voy a cambiar el relleno usando de nuevo el color naranja. Una vez terminado, para salir del modo editor, seleccionamos la herramienta Selección y clicamos en cualquier lugar del monitor que no contenga texto. Por último, vamos a crear un pequeño rótulo animado usando esta nueva herramienta de texto y la guardaremos en el programa para poder usarla en futuros proyectos. Para no hacer demasiado largo este tutorial, vamos a hacer uno simple, porque lo importante en este vídeo es aprender cómo se guardan en el proyecto. Nos vamos al panel Gráficos Esenciales y en la pestaña Editar vamos a crear los elementos del rótulo. Vamos a crear, por ejemplo, un rectángulo y para ello pulsamos en Nueva capa y seleccionamos Rectángulo. Vamos a darle este tamaño y forma y le daremos, para terminar, un color de relleno naranja. Para tenerlo mejor localizado en el proyecto, voy a cambiarle el nombre de forma 1 a rectángulo naranja. Vamos a seguir creando los elementos de nuestro rótulo. Pulsamos en Nueva capa y elegimos esta vez Texto. Lo colocamos en su sitio, lo seleccionamos y lo modificamos escribiendo Edítalo Pro. Por último, lo volvemos a reubicar para que quede centrado en el rectángulo. Una vez que ya tenemos los elementos de nuestro rótulo creados, nos vamos al panel Controles de efectos para animarlo. Aquí, como podéis ver, ya tenemos las dos capas que hemos creado, por lo que vamos a empezar animando el rectángulo. Para poder ver la animación de objetos más detenidamente, te aconsejo no te pierdas el vídeo Animación de objetos parte 1 y 2. Continuamos desplegando la capa para ver sus controles y nos centramos en las opciones de transformar. Vamos a modificar, por ejemplo, su escala. Nos llevamos el cabezal de reproducción al principio, activamos el cronómetro de animación de la escala y nos llevamos su valor a 0.
Adelantamos el cabezal de reproducción un tiempo y volvemos a darle un valor de 100% a la escala. Se nos han creado sus dos correspondientes keyframes y si lo reproducimos veremos el movimiento que le hemos creado. Por último, vamos a animar el texto para que aparezca en el momento en el que el rectángulo llega al tamaño del 100%. Nos colocamos en el segundo keyframe usando los controles para movernos entre ellos y desplegamos ahora el efecto del texto. Vamos a la propiedad transformar y activamos el cronómetro de la opacidad, llevando su valor a 0, creándose como veis el keyframe en ese momento del tiempo. Adelantamos unos fotogramas el cabezal de reproducción y volvemos a darle de nuevo el valor 100%. Se nos crea el nuevo keyframe en ese punto y ya tendremos terminada la animación del rótulo. Como ya os dije, otra de las novedades de esta herramienta de texto es que podemos guardar este rótulo en el programa como una plantilla, para poderlo usar en cualquier otro proyecto. Es tan fácil como seleccionar en la línea de tiempo el rótulo, pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar exportar como plantilla de gráficos animados. Se nos abre la ventana de exportar como plantilla de gráficos animados, le damos un nombre, por ejemplo rótulo Edítalo Pro, en destino seleccionamos gráficos esenciales y pulsamos aceptar. Si ahora vamos al panel gráficos esenciales y seleccionamos la pestaña examinar, tendremos nuestra plantilla lista para ser usada de aquí en adelante en los próximos proyectos que hagamos. La podremos usar de la misma forma que las demás, arrastrándola a la línea de tiempo y cambiando su texto, estilo y apariencia si nos hiciese falta. Si algún día queremos eliminarla del programa, es tan fácil como seleccionarla en el panel Gráficos Esenciales, pulsar con el botón derecho del ratón y elegir Eliminar. Se nos abrirá una ventana preguntándonos si estamos seguros de que queremos eliminarla, para de esta forma evitar borrados accidentales. Como estamos seguros, pulsaremos Aceptar y nuestro rótulo animado desaparecerá del programa. Bueno, espero como siempre que este vídeo te haya gustado. Momia, ahora es cuando tienes que hablar, ahora es cuando tienes que decir la frase. Momia. Uf. Suscríbete si te ha gustado, dale al like y compártelo por tus redes sociales para que más personas puedan llegar a verlo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hola chicos, soy Alberto Garger y así es como se ha grabado La Voz de la Momia. Esa frase no la iba a decir yo. Ya veo, quieres ser tú el protagonista. Eso me parece súper interesante.